habitaciones que están distribuidas en 8 camas para cuidado intensivo, 3 para cuidado intermedio y otro grupo de camas bipersonales para completar los 20 pacientes, en donde según las características epidemiológicas y clínicas acomodamos los pacientes, pues claramente guardando todas las normas de bioseguridad para los espacios compartidos. Nos ha tocado como grupo de más o menos 40 personas que somos los que conformamos el pabellón COVID, pues la atención de estos pacientes y como les digo, una experiencia de mucho, mucho aprendizaje. Sí, claro. Bueno, esperemos un poco más a que entren más personas y que sean más o menos las 8:05 para comenzar. Entonces, Ah, bueno, listo, sí, dale, perfecto. Muchas gracias. para comentar al público que al final tendremos un espacio abierto para sus preguntas. Entonces, a medida que tengan una duda o surja, la pueden comentar, digamos, en el chat aquí de Meet o la pueden comentar a los que están en el en vivo de Instagram, pueden comentarla ahí y se van a ir preguntando a medida al final. Listo, perfecto, sí, señor. Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Entonces, una vez más a los que acaban de entrar, bienvenidos a esta segunda sesión de Conversando con los que saben. Y pues, si no lo saben, estamos con la doctora Kelly Ortiz y es la encargada del pabellón COVID-19 en el Hospital Universidad del Norte. Entonces, para dar inicio a esta charla, tenemos algunas preguntas para usted, doctora. Principalmente tenemos una pregunta que es la que más nos hacemos siempre, y es, digamos, si existe algún protocolo y equipos de protección específicos para el personal médico y de la salud en el hospital para, digamos, en hospitalización, este COVID-19, digamos, ¿puede usted explicarnos brevemente cuáles son y cómo se aplican? Bueno, sí. Sí existen los protocolos. De hecho, son no solamente institucionales, sino internacionales. Básicamente lo que buscamos es la protección del personal asistencial y al mismo tiempo evitar la transmisibilidad del germen entre uno y otro paciente. El equipo básico consta de par de polainas, un traje Tyvek porque nosotros ya manejamos pacientes confirmados positivos y manejamos pacientes que como están ventilados generan mucha aerolización. Entonces, para nosotros sí, el tiebreak aplica todo el tiempo. De hecho, lo tenemos colocado las 12 horas del turno. Una mascarilla facial de alto rendimiento. Hay dos tipos de mascarilla facial, unas que filtran el 99% y otras que por ley son las que utilizamos, las que filtran el 95% de las partículas de 0.5 micras o mayores de 0.5 micras. En el mercado se consiguen de dos tipos, las que tienen el estándar europeo, que son las llamadas FPP, de las siglas en inglés de pieza facial faltante, y los N95, que es básicamente la agencia americana que les ha dado el aval. No es más, no hay ninguna diferencia, ambas tienen la misma funcionalidad. Esas mascarillas tienen una constitución de celulosa, que es la que permite la filtración de las partículas para que no entren y no salgan. Hay algunas también con otras características como con una válvula unidireccional para no evitar la posibilidad de que uno reinhale.
pero incluso nosotros que estamos en área de aerolización grandes, donde hacemos muchos procedimientos, entubamos, catéteres y todo lo demás, hemos tenido pues gran éxito en el tema de la protección personal. Usamos monogafas porque el contacto por la mucosa ocular también ha demostrado tener contacto. Unas gafas que nos hacen un sello permanente alrededor de los pómulos y en la región orbicular. Y utilizamos visor, mínimo 2 pares de guantes. ¿Qué es lo importante aquí de la experiencia que hemos tenido en el hospital? El personal que trabaja exclusivamente en la sala COVID del hospital, afortunadamente en estos 3 meses y medio, 4 meses y medio de funcionamiento en forma, afortunadamente nada más hemos tenido un solo de nuestros compañeros contagiados. Tenemos específicamente, entramos vestidos entre paso y paso del vestirnos, que es la parte más crítica donde usualmente el personal asistencial se contagia. Tenemos muy claro la higiene de las manos con el alcohol glicerinado en cada uno de los pasos del retiro de los EPP, sobre todo más que de la colocación. Y afortunadamente mantenernos alerta ha sido la clave para evitar que nosotros mismos nos contagiemos. Y como te digo, la tasa de contagio en el personal que ha estado expuesto de nuestro equipo es muy baja. Han habido solamente 2 personas positivas, una que no trabaja solamente en el hospital, sino en otros lugares, y el otro compañero que también trabaja nada más con nosotros y que afortunadamente ambos no presentaron sino formas leves. Aquí, como les digo, lo importante es el retiro de los EPPs. Uno ya tiene también pues el adicional de la bata impermeable que cambia cada vez que entramos a ver, que cambiamos cada vez que entramos a ver un paciente algún cubículo. Eh, y bueno, cuando ya vas a hacer procedimientos como colocación de catéteres y demás, igual tú te vistes completo con la bata impermeable y con la bata adicional impermeable y estéril que trae el kit de los campos con los que colocas el catéter. Importante aquí que no quede descubierto ninguna zona de la piel. Y el otro punto de los EPPs que realmente ha sido la clave, nosotros nunca nos tocamos la cara. Nunca. O sea, tocarnos la cara es cuando por alguna razón hemos tenido que tocarnos el rostro, lo que usualmente hacemos es incluso hacer un lavado del rostro con quirurgicidad, las manos con quirurgicidad y tratar de mantener el menos contacto posible en el rostro. Eso trae algunos sacrificios. Muchas veces durante el turno no consumimos ninguna bebida, casi nunca vamos al baño, pero nos ha funcionado muy bien. Y además que pues contamos con el apoyo del hospital y del servicio de salud ocupacional que siempre nos brinda la orientación, el equipo de epidemiología también constantemente están haciendo visitas y ellos nos retroalimentan. Tenemos espejos en el servicio y también vestirnos y desvestirnos ha sido más fácil con la presencia de los espejos porque evitamos el contacto cruzado de las superficies del brazo, de la mano. Entonces son de pronto los puntos que son bien sencillos, pero que consideramos en lo que hablamos con los compañeros de enfermería, de fisioterapia y demás, que han sido la clave para evitar el contagio de nosotros mismos. Y hasta ahora nos ha ido muy bien, gracias a Dios. No, y es bueno saberlo porque digamos que Soledad y Barranquilla han sido uno de los lugares con más casos sospechados y presentes. Entonces, saber que nada más han habido 2 personas, hubo 2 personas en el hospital, dice que estamos teniendo un buen protocolo y que siguiendo las normas No, adecuadas. sí, 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 afortunadamente sí. Y vuelvo y le repito, todos los días uno afina más el proceso de colocación y de retiro del Tyvek y de todos los EPPs. Al principio no es pues muy traste, porque no es fácil, ya ahora cada vez tenemos más destreza, pero sobre todo esto, no tocarnos el rostro, lavado de manos en cada uno de los pasos de retiro, comenzamos primero por las polainas, después primero por la bata impermeable si acabas de salir de un cubículo, y si estás en el servicio, porque por lo menos ya vas a entregar el turno, nos quitamos primero juego de polainas, ahí nos hacemos alcohol con gel en las manos, después nos retiramos el Tyvek, lo último es el N95 y eso también es importante. Lo último ya cuando ya definitivamente vas a salir del servicio, lo último que te retiras es el N95. Bueno, entonces digamos siguiendo con el hilo de las ideas, una vez detectado un caso sospechoso de COVID-19 en urgencias, ¿qué criterios se tienen en cuenta para la hospitalización del paciente? Bueno, este punto es súper importante y lo más importante no es solamente en el escenario de la urgencia, sino que sigue siendo la pauta para el paciente hospitalizado.
con síntomas leves o moderados. Lo más importante de un paciente COVID es darnos cuenta a tiempo. Para eso se han diseñado algunas escalas que nos advierten que el paciente tiene altas probabilidades de tener claudicación ventilatoria, claudicación hemodinámica. Claramente nosotros estamos replicando muchos de los modelos asistenciales de otros países en donde la pandemia ya comenzó, ya ocurrieron pues ciertas situaciones catastróficas. El grupo de pacientes de China, de Wuhan, nos dejó la enseñanza de la modificación de una escala que se llama escala News. Lo que hacemos básicamente es ponderar los signos vitales, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria, y ponderamos el estado de conciencia del paciente. Es decir, nada más con la toma de signos vitales, uno, cualquier persona del personal asistencial, no solamente médicos, sino enfermería, incluso terapia respiratoria, puede discriminar qué paciente tiene la posibilidad de entrar a un estado cada vez más crítico, cada vez más severo. El punto más importante, creería yo, de toda la escala News es frecuencia respiratoria de oxigenación, porque son los síntomas clínicos que usualmente alertan al paciente a consultar, y es el síntoma clínico que refleja su grado de estrés respiratorio. Entonces no necesitamos ni un solo paraclínico. Con la escala News en menos de un minuto podemos discriminar qué paciente necesita estar con nosotros o qué paciente puede regresar a su casa con tranquilidad. Entonces la evaluación clínica comienza con la escala News y de ahí se deriva en el examen físico la evidencia del trabajo respiratorio del paciente. Y eso es un punto supremamente importante porque también se proyecta durante toda la estancia hospitalaria, y el incremento progresivo del trabajo respiratorio del paciente también es uno de los signos clínicos de alarma más trascendentes, independientemente que auscultatoriamente tenga crépitos, tenga roncos o incluso no tenga nada en el momento de la evaluación. Cuando ya tú ves el paciente con tirajes, es inminente de que tienes que tomar algunas medidas. Entonces, aparte de la valoración clínica, está la valoración de los antecedentes, porque ya está descrito que hay algunas situaciones clínicas, algunas situaciones de patologías previas de los pacientes que empeoran el pronóstico. Entonces, merecen particular atención lo que ya hemos escuchado reiterativamente: el paciente con sobrepeso, obesidad, la hipertensión, la diabetes, el paciente con una neumopatía crónica, el paciente fumador, el paciente con cáncer, el paciente que desde el punto de vista epidemiológico por diferentes razones ha estado expuesto a pacientes en contacto estrecho, porque tiene un familiar COVID asintomático viviendo con él, porque es un paciente que no ha contado con la suerte o con la fortuna de mantener la cuarentena estricta. Y a partir de ahí se derivan los paraclínicos más importantes. El otro día, muchos de los que están presentes me siguen en Twitter y yo decía, es que de los gases arteriales es muy difícil decir mentiras. Entonces, los gases arteriales constituyen el paraclínico más importante, porque los gases arteriales me dicen demasiado, me dicen no solamente índices de oxigenación, me dicen índices de perfusión, me dicen ventilación. Y de pronto tú, el paciente, lo tienes con buena oxigenación, pero te das cuenta que tiene un PCO2 demasiado caído, que tiene un PCO2 en 20, que tiene un PCO2 en 22. Eh, Dependiendo de la técnica de la toma de los gases arteriales y contando con que los gases sean tomados en el ambiente propicio de la manera adecuada, que el paciente no haga hiperventilación durante el momento de la toma, contando y partiendo de esa base, si tú te encuentras un paciente con buena oxigenación, pero con síntomas y con una clínica congruente con COVID en el servicio de urgencias o incluso en el servicio de hospitalización general, si tú te encuentras todos esos elementos y ya comienza a haber hipocamia, es un signo de alerta para ti. O sea, tú ahí no puedes decir que el paciente está exento de progresar a la claudicación ventilatoria. Y darnos cuenta a tiempo de esa progresión a la claudicación ventilatoria es lo que nos asegura un mejor pronóstico en el desenlace del paciente. Ya después, pues claramente tenemos el tema obligatorio de discriminar los marcadores inflamatorios, básicamente la presencia de ferritina elevada, PCR elevada, LDH, dímero de fibrinógeno. ¿Por qué para nosotros es tan trascendente el tema de la frecuencia respiratoria, de la hipocapnia, de la disminución de los índices de oxigenación, en donde específicamente miramos la PAFI, o índice de Kirby, que es la relación numérica matemática entre la presión arterial de oxígeno y la fiebre inspirada? Porque
el déficit en la oxigenación, porque el incremento del trabajo respiratorio dice que el paciente está entrando a distrés respiratorio y los marcadores inflamatorios tienen que ser coherentes con ese déficit, con ese distrés respiratorio. Entonces, esa congruencia de esos hallazgos clínicos, paraclínicos del contexto del paciente, hipocapnia, índice de Kirby disminuido o incluso la SAFI, que también es un índice similar que se ha validado, la SAFI, que es la saturación de oxígeno por pulsoximetría sobre la FiO2, dicho índice que se ha validado no solamente en pacientes con situaciones respiratorias, en pacientes de postquirúrgicos de cirugía cardiovascular, pacientes con otro tipo de condiciones agudas. Entonces, esos índices de oxigenación combinados con todo, con los marcadores inflamatorios, te hacen una idea de dónde estás parado. Entonces, a partir de saber de que tú discriminas la severidad del paciente, puedes decir las 3 estancias principales para estos pacientes. Tu estancia hospitalaria en una sala general, tu estancia en UCI intermedios o tu estancia o tu requerimiento de ventilación mecánica para ir a una UCI plena. Entonces, desde el primer momento de la evaluación, con esos elementos principales, se puede tomar la decisión en un periodo de tiempo corto de manera eficiente y una cosa muy, muy importante con la que hemos venido trabajando en conjunto pues también con el doctor José Atilio, que es el jefe de la urgencia, que hemos venido trabajando en conjunto con la Oficina de Comunicaciones y con Trabajo Social en el hospital, que tú puedes abordar a la familia del paciente y decirle una vez cuál es la situación, porque desde el punto de vista social, todos sentimos miedo. O sea, siente miedo, el paciente tiene unos miedos, el familiar tiene unos miedos, tú también sientes unos miedos, no porque no sepas qué vas a hacer con el paciente, sino porque tú le ves la cara al paciente de que sabe que teme por su vida, y asumir eso no es fácil. Entonces, fíjense que de una situación que parecería clínica, que todos en el ejercicio hemos aprendido a hacer y vamos a seguir aprendiendo a hacer, se deriva una situación social supremamente importante, y es que puedes hablar de una vez del pronóstico. Y son pocas las condiciones, creería yo, en donde de entrada puedes hablar de un pronóstico con tanta certeza, con tanta seguridad. Usualmente algunas otras condiciones necesitan como más periodo de tiempo, una estancia y una evolución para que tú puedas hablar con mucha propiedad. Pero de la valoración inicial con todos esos elementos de paraclínicos, clínicos, puede derivar un pronóstico casi que inmediato. Lo otro importante en la evaluación, dentro del punto de vista paraclínico, es la radiografía de tórax, lo que pasa, y la tomografía de tórax. Lo que ocurre es que en el contexto de neumonías virales, tú puedes tener tomografías o radiografías con muchos infiltrados, infiltrados multilobares, un gran compromiso, pero el paciente tiene índices de oxigenación bueno, pero el paciente tiene los marcadores apenas levemente aumentados. Entonces, de pronto, no ponderamos las imágenes radiológicas para dar muchas opiniones sobre el estado de severidad y sobre el pronóstico del paciente, pero sí lo utilizamos para discriminar otras condiciones. Por ejemplo, un paciente que tenga COVID es muy inusual, demasiado inusual que tenga derrame pleural. Si tiene derrame pleural es porque hay otra cosa asociada en el contexto del paciente, y esa condición asociada que tú discriminas te ayuda también o te aporta en el tema de tratamiento y pronóstico de manera trascendente. También puedes discriminar otro tipo de infiltrados alveolares que no son vidrio esmerilado, sino que son consolidaciones como tal y te obligan a intervenir, porque recordemos que una de las complicaciones más importantes del COVID son las sobreinfecciones bacterianas. Entonces, nos permiten las imágenes radiológicas, más que hablar de la severidad de lo que está ocurriendo con el paciente desde el punto de vista de infección viral, más que hablar del pronóstico, nos permite ver qué carga además el paciente, que tú puedes intervenir y que puede cambiar, con la intervención oportuna puede cambiar el devenir del paciente. Entonces, son las cosas que a grosso modo miramos. El paciente de estancia general claramente es un paciente con síntomas usualmente de leves a moderados, con poco requerimiento de oxígeno, que usualmente necesita nada más calumnia nasal para mantener buenos sus índices de oxigenación, y con marcadores inflamatorios que los encuentras de todo tipo. Pacientes con marcadores levemente aumentados, pacientes incluso con marcadores normales o marcadores demasiado altos, ferritina casi de 2000, que el paciente está tranquilo, sin suplencia de oxígeno. Así como también tenemos el otro escenario de que el paciente está
muy hipoxémico con requerimiento de máscara no reinhalación, una frecuencia respiratoria limítrofe entre 25, 20, 30, marcadores inflamatorios muy altos, que es lo que usualmente sucede, pero tienen otra situación adicional, una falla cardíaca que se les descompensa, aparece una neumonía bacteriana sobreinfectada, tienen una IGU asociada, que esos son los pacientes que a mayor requerimiento de oxígeno suplementario ya vamos ubicando en la UCI intermedia para hacerle un seguimiento de news más seguido. Y lo que hacemos todo el tiempo sobre la marcha de esos pacientes es news, 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 eh, todo el tiempo, de manera muy frecuente, para encontrar el punto de inflexión negativa del paciente o el punto de inflexión positiva. Si el paciente va a ir hacia la mejoría, eventualmente va dejando de requerir el oxígeno de alto flujo, que es la máscara de no reinhalación, o si el paciente comienza hacia el deterioro y eventualmente requiere la ventilación mecánica. Ya el paciente que tiene excesivo trabajo respiratorio, que tiene la PAFI menor de 100, ya es un paciente o que viene asociado con falla renal aguda, que es una de las situaciones más frecuentes en nuestra población alrededor del hospital. Ya es un paciente que tú sabes que de entrada necesita el soporte ventilatorio invasivo, inmediatamente vas a dirigir tu atención a entubarlo y vas a dirigir tu atención probablemente a pronarlo, a tratar de salvaguardar la función renal, evitar las complicaciones. En el conjunto del escenario del paciente hospitalizado, bien sea UCI, bien sea hospitalización, otro de los puntos supremamente importantes es evitar una de las complicaciones asociadas, que son los eventos trombóticos arteriales. Afortunadamente nuestra población no es lo más frecuente. Desde que yo estoy en el pabellón en el mes de abril, hemos visto aproximadamente 4 pacientes, uno con requerimiento de amputación, otros 2 que por su distrés respiratorio no sobrevivieron. Y ahí en esos pacientes, 3 o 4 pacientes, y una paciente que ahora mismo todavía tenemos con nosotros en la UCI COVID, también tiene un evento trombótico. ¿Eso cómo lo abordamos? Bueno, la evaluación de los marcadores inflamatorios del paciente incluye el dímero D. En el momento en el cual nosotros discriminamos, detectamos que el dímero D está por encima del valor normal, inmediatamente tomamos la conducta anticoagular del paciente. Entonces ustedes me dirán, ¿y con qué lo anticoagulamos? Bueno, realmente eh, el ejercicio clínico de la anticoagulación, como les digo, el escenario principal lo hemos aprendido desde los chinos, que tuvieron esta situación primero que nosotros, pero se ha replicado en otros países como España, como Italia y demás. Aprendimos que la enoxaparina o heparina bajo peso molecular es el anticoagulante que con mayor eficiencia protege a los pacientes de eventos tromboembólicos y es el que colocamos. Incluso se ha validado el uso de enoxaparina en pacientes con falla renal y es hasta el momento el que más ha demostrado mejoría, el que más ha demostrado evitar este tipo de complicaciones por efecto de la misma infección pulmonar por COVID. Eh, el resto de marcadores, la LDH, la PCR, más que nada nos muestran el ascenso o el descenso de la cascada inflamatoria. Estos marcadores usualmente los estamos pidiendo cada 48 horas en el servicio, sobre todo los pacientes que vienen en estancias intensivas o en instancias intermedias, o el paciente que viene bien en piso y de repente se le cae la oxigenación. Apenas en piso el paciente comienza con deterioro de la oxigenación, eso inmediatamente nos da la pauta de pedir marcadores inflamatorios y al darnos cuenta de esa situación podemos tomar algunas decisiones. Eh, en COVID desafortunadamente no tenemos un medicamento que retrase o que revierta la situación de estrés respiratorio, que es en realidad la situación clínica que termina llevándose al 80% de los pacientes que terminan ventilados. Pero si nosotros nos damos cuenta a tiempo y documentamos los marcadores inflamatorios, podemos atrevernos en el contexto off-label y en el contexto de un ensayo clínico o en el contexto de lo que hacemos ahora mismo en el hospital, que es que hacemos una junta de varios especialistas, podemos tomar la decisión de uso incluso de inhibidores de la interleuquina 6 como el tocilizumab. También en estos momentos estamos aplicando la enseñanza del estudio Recovery, que es el uso de corticoides con dexametasona en pacientes que la oxigenación se cae.
Entonces aquí lo más importante, pienso yo, no es saber qué medicamento es el que va a resolver el problema de COVID en el paciente. No, no tenemos ni siquiera que tener, como les digo, una que, pues, ser una enciclopedia en COVID o ser una autoridad en COVID. Lo importante del paciente hospitalizado de COVID es darnos cuenta a tiempo a quién ventilar, darnos cuenta a tiempo qué paciente es candidato para una terapia, darnos cuenta a tiempo que el paciente tenga la heparina si tiene el dímero D positivo o se le dejan dosis de tromboprofilaxis si el dímero D es negativo, darnos cuenta a tiempo de quién está progresando a falla renal y precisamente es lo denso de nuestro trabajo porque no es fácil estar sobre 20 pacientes, siendo 8 críticos, 3 de intermedio y demás, darnos cuenta a tiempo de todo, pero somos un equipo para eso. Y como les digo, la aplicación de la escala News no tiene que ser precisamente por el personal médico. Allá hemos hecho el trabajo de que enfermería se ha ido entrenando en cómo sacar el score de News y de hecho muchas veces ellas nos dicen, el paciente en la mañana tenía un News de 2 y ahora yo miro lo tiene un News de 7 y han pasado 4 horas desde la toma de un signo vital u otro, porque en piso los toman cada 4 horas. Y esa voz de alerta de esa compañera de enfermería nos permite intervenir a tiempo. Eh, Eso es, a grosso modo, y como les digo, la particularidad de nuestra población en Soledad es una rápida progresión a falla renal. Creo que es una situación muy idiosincrática de la población que atendemos. En otros centros donde he tenido la oportunidad de compartir con otros compañeros, la falla renal sí existe, pero nosotros particularmente tenemos una alta incidencia. No se ha discriminado bien si es que hay un trofismo, hay una, sí, un tropismo intrínseco del virus sobre las células epiteliales renales, o si el fenómeno de estrés mismo y la misma tormenta de citoquinas termina por generar una vasodilatación de la arteriola aferente. Igual las pérdidas insensibles de estos pacientes son mayores. El paciente, por su afán de la disnea, no consume líquidos, no come, y como le digo, tiene pérdidas insensibles mayores. Entonces es una falla renal multifactorial de origen prerrenal y de origen intrínseco, muchas veces que no es fácil de abordar y muchos terminan en diálisis de manera aguda como intervención salvadora de su vida. Usted Entonces, lo acaba de mencionar, dígame. acaba de comentar lo de la falla renal, entonces, ¿podría comentarnos un poco más de esas posibles complicaciones que tienen los pacientes con COVID? Bueno, aparte de la falla renal que nos acaba de mencionar en este momento. Bueno, sí, claro. Una de las cosas que me parece muy interesante de la experiencia en el hospital es los pacientes que han debutado con el ese isquémico. Eh, de lo que tengo conocimiento, no, o sea, realmente, de aquí en Barranquilla, pues particularmente, como tengo la experiencia de hacer algunas horas al mes en otro centro, nosotros no hemos visto eso en el otro centro donde yo laboro. Hemos podido hacer el ejercicio de la trombolisis porque han sido pacientes que han venido en periodo de ventana. Hemos tenido 3 pacientes con ese isquémico, 2 en ventana que hemos trombolizado y uno que desafortunadamente pues ya no aplicaba para eso. Eh, de esos 3 pacientes, uno sobrevivió, otro tuvo otro tipo de complicaciones no asociadas a la trombolisis y la otra falleció también al día 12, más o menos, después del evento inicial. Y nos hemos apoyado con el servicio de neurología que ha hecho el abordaje de estos pacientes para efectuar tanto la parte diagnóstica con el servicio de urgencias como la parte de la trombolisis y el seguimiento por nosotros. Particularmente son isquemias muy grandes de todo el territorio de la arteria cerebral media y han sido pacientes que han quedado con un compromiso cognitivo y motriz bastante importante. Eso pues influye mucho en el pronóstico. Como les digo, hemos tenido 4 pacientes con complicaciones tromboembólicas. Las sobreinfecciones bacterianas demostradas por cultivo no han sido lo más frecuente, sin embargo, hemos tenido la oportunidad de hacer en algunos pacientes monitoreo invasivo y al medir las resistencias tienen perfil de choque séptico, que claramente también puede explicarse por la misma infección viral y no precisamente por sobreinfección bacteriana. Han sido muy pocos los pacientes que han tenido cultivos de orina o cultivos de secreción bronquial positivo para un germen como tal.
ninguno ha desarrollado bacteremia demostrada con hemocultivos. Hemos tenido 3 pacientes que han tenido como comorbilidad nefrolitiasis y eso ha contribuido a la falla renal y hemos tenido que apoyarnos en el servicio de urología para incluso en el término de la resolución de la fase aguda realizar litotricias y de esa manera facilitar el rescate del riñón de manera subaguda. Algunas de esas intervenciones, bueno, en un paciente fue exitoso, fue a su casa eh, y bueno, gracias a Dios a ese paciente le fue muy bien. Se le hizo todo, resolvió la fase aguda pulmonar, se le hizo la litotricia y egresó a casa sin ningún tipo de déficit neurológico. Eh, Básicamente esas son las 4 o 5 situaciones clínicas que de manera muy particular nos ha tocado como servicio afrontar en estos pacientes COVID. Digamos que hay un tema que es bastante común en redes sociales y también entre las personas que sería más o menos la hospitalización en UCI de los pacientes con COVID. ¿Podría decirnos usted más o menos cómo sería, cuáles son los criterios que tienen en cuenta en hospitalización para mandar a un paciente a UCI? Bueno, lo primero, como les comentaba, es el incremento del NEWS. El incremento del NEWS es lo inicial, es el signo de alerta, lo primero que aparece. Lo más importante es la disminución de los índices de oxigenación. Cuando la PAFI ya cae en menos de 100 o alrededor de 100, ya es un paciente que requiere soporte ventilatorio. Hay pacientes que tienen un distrés moderado con PAFIs entre 100 y 200, que tienen buena mecánica ventilatoria, es decir, que no están taquimnéicos, que no tienen tirajes. Esos pacientes lo que hacemos es que le hacemos el seguimiento clínico y los dejamos en stand-by. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, una PAFI de 170, que en teoría no es de distrés moderado, pero tú lo ves con una frecuencia respiratoria de 40, tú lo ves con la máscara de no reinhalación, tú lo ves con alteración de la conciencia, a pesar de que de pronto por pulsoximetría satura 94 o 96, que es aceptable, ya es un paciente que tiene incremento del trabajo respiratorio o alteración de la conciencia, e inmediatamente eso hace de que nosotros debamos someterlo a soporte ventilatorio y trasladarlo a UCI. Una de las cosas que hemos venido viviendo y observando también es que a veces no están tan taquimneicos, mantienen buena pulsoximetría, mantienen PAFO irregulares, pero comienzan a ponerse hipotensos con disfunción diastólica. Es decir, comienzan a tener tensiones arteriales diastólicas bajas. Ojo, no estoy diciendo que sea lo aplicado, pero sí es un fenómeno que hemos venido observando. Claramente a medida que más vemos pacientes vamos haciendo observaciones. Si volvemos a repetir esto en 3 meses y volvemos a tener la misma conversación, tal vez aparezcan observaciones nuevas. Pero a veces me ha pasado de que tienen buena oxigenación por pulsoximetría, la PAFI se deja, pero comienzan con diastólicas bajas. Entonces ya ese síntoma de la diastólica baja ya me avisa a mí lo que se viene, es decir, que ya el paciente ha entrado en tormenta de citoquinas, que ya el paciente va a progresar en su distrés y que antes de salir corriendo a ventilarlo y con la posibilidad de que la hipoxemia, la posibilidad de que la hipocapnia la vaya deteriorando, tú abordas la vía aérea de manera segura y vas encaminando al paciente hacia la UCI. Básicamente, es la idea general de cuando decidimos el traslado a la unidad. Claro, usted acaba de mencionar más o menos por encima la situación de la intubación de los pacientes. Digamos, ¿en qué casos de estos pacientes decide usted o se decide en el pabellón realizar la intubación orotraqueal? ¿Y existe algún procedimiento en particular para hacer esto? Bueno, sí. Como les digo, el deterioro de la PAFI es el punto más importante, el incremento del trabajo respiratorio. Eh, y cuando nosotros vamos a entubar a un paciente, se necesita una logística que se coordina más o menos entre 3 o 4 personas. Primero, que estos pacientes no les podemos dar ambú, como lo decimos popularmente, no le podemos dar suplencia de oxígeno con presión positiva porque eso incrementaría la aerolización de partículas virales en el entorno. Y recordemos que nosotros estamos en un cubículo donde a pesar de que haya medidas como recirculación del aire del lugar donde estamos y todo lo demás, eso sería aumentar el riesgo de que nosotros inhalemos esas partículas, así tengamos todos los EPPs. El personal que ingresa
básicamente es la fisioterapeuta. La fisioterapeuta prepara el ventilador, la fisioterapeuta conecta el circuito, conecta en el extremo del circuito que va conectado al paciente, deja instalado con la sonda con la que lo va a aspirar, deja instalado el filtro. Una vez eso está, entra enfermería. Las intubaciones se realizan en consecuencia de intubación rápida. Básicamente, ¿qué es eso? Colocar el medicamento analgésico, colocar el medicamento relajante y colocar el medicamento sedante de menos periodo de latencia. Es decir, que tú colocas y que con mayor rapidez el paciente pues se induce a la sedación y la relajación y no estás exponiéndote tanto tú. Lo que usualmente hacemos es que utilizamos fentanilo, propofol, succinilcolina, rocuronio, que son los de periodo de latencia más cortos. Se pasan los 3 medicamentos secuencialmente, se lava la vía y se espera que el paciente quede totalmente relajado. Si el paciente no está relajado, sino solamente sedado, corres el riesgo de cuando pases el tubo, el paciente tosa y aerolice y te puedas contaminar tú, se pueda contaminar el equipo de trabajo que está contigo. Además de eso, el tubo orotraqueal, lo ideal es entubar a los pacientes con guía. Lo ideal es prever si la vía aérea es difícil o fácil. Lo ideal es que entube el profesional con mayor experiencia en vía aérea. Los anestesiólogos son los que por su formación tienen mayor experiencia en la vía aérea, pero resulta que es que a veces el que tiene mayor experiencia en la vía aérea eres tú, porque es que eres tú el que está en el servicio, porque eres tú el que está en la urgencia, porque el paciente no va a aguantar que el equipo de anestesiología se prepare por la condición crítica en la que está. Entonces, lo que tú haces es eh, abordar la vía aérea tú con estas medidas de seguridad. Inmediatamente pasan los medicamentos, el paciente queda sedado y relajado, te dispones a pasar el tubo orotraqueal, el cual en el extremo distal tiene, una vez sacamos la guía, le colocamos una pinza de Kelly para evitar la aerolización, insuflamos neumotaponador y conectamos el paciente inmediatamente al ventilador con el filtro. Estos pacientes deben estar en sedación y relajación según su requerimiento. Lo ideal es que no estén tosiendo, lo ideal es que no se acumulen las secreciones en el tubo, es decir, disminuir la posibilidad de la aerolización. Es uno de los puntos más importantes en la vida de estos pacientes. ¿Listo? Ok, muchas gracias, doctora, por esa respuesta. Digamos, hay otra pregunta que también tenemos y vendría siendo cuáles son los criterios que ya en hospitalización se tienen para dar de alta a un paciente. Bueno, la primera consideración es el tiempo de evolución. Nosotros sabemos que la fase aguda de esta infección pulmonar comprende un periodo de tiempo que oscila entre una semana y hasta 3 semanas según el paciente. Usualmente son 2 semanas. Lo primero que hacemos es valorar la oxigenación, bien sea con toma de gases arteriales y PAFI, bien sea con SAFI. Cuando el paciente tiene una buena oxigenación, ya eso es un criterio de egreso. Y lo otro, según el tiempo de evolución de su cuadro clínico, los marcadores inflamatorios. Los marcadores inflamatorios dependen mucho porque, como les digo, hay pacientes que tienen buena oxigenación, pero que por marcadores inflamatorios hospitalizamos. Entonces, de repente, el paciente se encuentra en el día 12 de síntomas, tiene marcadores inflamatorios altos, pero tiene buena oxigenación. Eso es un paciente que vigilamos de las complicaciones más frecuentes, que son solo infección bacteriana o eventos tromboembólicos, le abordamos toda esa parte y lo observamos. Una vez los marcadores comienzan a disminuir en un 25% del valor basal inicial del paciente, y eso también es otro criterio para egresar al paciente. Que ya cuando tú observas la disminución, el primer marcador que comienza a disminuir es la PCR, después le sigue el LDH, después la ferritina. El dímero D puede que baje al mismo tiempo que el LDH, puede que se mantenga alto en algunos casos. Igual nosotros le damos la opción al paciente de espera, pero más que nada vigilancia de los índices de oxigenación y el trabajo respiratorio. Si el paciente se queda sin ningún compromiso de esos 2 puntos, una vez bajen los marcadores les damos egreso. Si el paciente, hay pacientes que por ejemplo ingresan, que los ventilamos, salen a máscara no reinhalación, y después a cánula nasal, como tuvieron un distrés tan grande,
muy seguramente se van a demorar mucho tiempo en el destete del oxígeno suplementario. Entonces lo que hacemos es que cuando los marcadores inflamatorios bajan y cuando el paciente tiene el mínimo requerido de suplencia de oxígeno, lo mandamos en plan de atención domiciliario con su oxígeno suplementario, porque claramente eso es un pulmón que va a requerir más tiempo en recuperar su capacidad residual funcional que el pulmón que no tuvo de estrés. Entonces, básicamente el paciente que tiene buena oxigenación o una oxigenación aceptable, con poco o ningún requerimiento de oxígeno y marcadores disminuidos ostensiblemente son los que egresamos a casa. Ok, vamos a empezar con las preguntas del público que han Sí, estado perfecto. mandando tanto aquí como en el chat de esto, como en Meet, como en Instagram. Entonces, hay una pregunta aquí que nos mandan que dice, usted lo comentó anteriormente, pero vamos a hacerlo nuevamente. ¿Qué factores pueden aumentar el riesgo de que el paciente tenga complicaciones y requiera intervenciones adicionales? O sea, ¿qué factores de la persona, me imagino? Sí, claro. En el contexto del paciente, pues la obesidad. Desafortunadamente los pacientes con sobrepeso y obesidad no tienen un buen pronóstico. Los pacientes, pues por lo que ya sabemos, otros creo que en alguna parte, no, yo no lo he mencionado, pero muy seguramente ustedes, muchos de ustedes sí lo han leído, el tema de la viremia, el tema de la infestación viral, en parte es la posibilidad de que el virus entre en la célula porque hay un receptor, ¿cierto? Entonces los pacientes diabéticos hipertensos pues tienen mayor expresión de receptores que facilitan la infestación viral a nivel de las células epiteliales pulmonares. Entonces la hipertensión, la diabetes, los pacientes que tienen, que consumen o fuman activamente, los pacientes con neumopatías crónicas y ya de pronto en un grupo menos frecuente los pacientes que tienen situaciones de cáncer o el anciano que es muy frágil también. De pronto el paciente que ya por su enfermedad de Alzheimer tiene un índice de Bartel de 10, de 20. Son pacientes frágiles que más fácilmente desarrollan complicaciones de la enfermedad o presentan, eh, tienen presentaciones clínicas más graves. También la pregunta va dirigida, digamos, a qué factores que yo pueda evidenciar en el paciente que ya está hospitalizado me indican que está habiendo un empeoramiento de la enfermedad. La toma de los signos vitales, el compromiso de los índices de oxigenación, el incremento en el score de News está más que validado, porque y no se aplica solamente para COVID, se aplica para cualquier circunstancia clínica. Ustedes pueden tener un paciente con una infección de vías urinarias en urgencias o en piso, si el score de News se incrementa, ya ese es el primer signo de alarma. El incremento del trabajo respiratorio representado por el incremento de la frecuencia cardíaca de los tirajes o el uso de musculatura accesoria, la disminución de los índices de oxigenación. Ya cuando la PAFI comienza a caer de 200, ya eso es un signo de alarma inmediatamente para todos. Aquí hay otra pregunta que nos mandaron que dice, ¿se da algún manejo profiláctico o dirigido para cada paciente, para cada posible complicación? Pues claro que sí. Cuando nosotros internamos al paciente, pues aparte de discriminar según el dímero de él, si le ponemos anticoagulación o le ponemos tromboprofilaxis, esto sigue siendo una neumonía típica. Y las neumonías atípicas pues necesitan un abordaje especial de algunos antibióticos, utilizamos macrólidos, utilizamos la doxiciclina, utilizamos la claritromicina y muchos de estos pacientes, por su condición de diabéticos, por su condición de anciano frágil, tienen alto riesgo sobre infección bacteriana y también les hacemos cobertura con betalactámicos, particularmente la ceftriaxona. Entonces, estos pacientes siempre tienen esos medicamentos dentro de lo que las intervenciones farmacológicas, claramente la protección gástrica y como les digo, el seguimiento de preclínicos de marcadores inflamatorios aproximadamente cada 48 horas. Ok. Otra pregunta que nos mandaron por aquí dice, ¿qué seguimiento se realiza al paciente que ya se dio de alta? Bueno, esa es una pregunta que todavía nos hace mucho más conocimiento por responder. Se ha pronosticado que las áreas de infección por COVID eventualmente se tornarán fibróticas, que es usualmente lo que ocurre cuando hay distrés respiratorio e infecciones virales. Se han hecho algunas propuestas que todavía no están, no puedo afirmar, ni hasta ahora no podemos afirmar que sean como es, por ejemplo, el uso de colchicina,
durante algún periodo de tiempo para evitar la progresión a fibrosis pulmonar. Eh, y a posterior, una de las intervenciones que estamos haciendo, no solamente pues la PCR control, sino pedirles espirometría a los pacientes. Pedir una espirometría, pues claramente a un periodo de tiempo alejado. Esto no está escrito en ninguna parte, ¿eh? Pero como hay mucha población joven que en estos momentos está afrontando el virus, existe la posibilidad de que ese pulmón se fibrose y no sabemos la funcionalidad pulmonar al término de 1, 5, 10 años. No sabemos. Esa paciente que hoy tiene 37 años y la hospitalizamos por COVID, no sabemos si en 10 años va a tener fibrosis pulmonar. No sabemos. Entonces, para poder tratar de discriminar el grado de funcionalidad pulmonar, sobre todo al paciente joven, al término más o menos les aconsejamos que a 4 semanas de la última PCR negativa, les estamos pidiendo espirometría. Como les digo, es algo que todavía está inconcluso, es una iniciativa propia por esa observación de la posibilidad de que en algunos años esos pacientes desarrollen fibrosis pulmonar. Pero como tal establecido, aparte del seguimiento de la PCR, de que el paciente se negativice y la valoración médica por especialista en consulta externa cuando ya resuelve el cuadro agudo, no hay nada establecido realmente para los pacientes como tal, porque es una enfermedad muy joven, muy nueva. La pandemia comenzó en noviembre del año pasado, no ha pasado ni siquiera un año. Entonces, muy seguramente en el transcurso del tiempo aparecerán intervenciones que vamos a hacer en el post de la enfermedad aguda con más adelante, con más tiempo. Okay. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿maneja el hospital criterios específicos para el inicio de inhibidores de interleuquina 6 como el tocilizumab o Sí, la decisión varía? bueno, como les digo, son pacientes muy dinámicos, son pacientes que llegan en diferentes momentos, pero lo que se pondera en la junta institucional, que está compuesta por el doctor Forero, reumatólogo, el doctor Quintero, neumólogo, el doctor Biasus, infectólogo, el doctor Macarena, el doctor José Atilio, eh, lo que hacemos es mirar primero la oxigenación del paciente, el trabajo respiratorio que tiene el paciente, los niveles de ferritina que estén por encima de 2000, la PCR por encima de 100, que el paciente no tenga menos, o sea, puede tener algo de visitopenia, de anemia con trombocitopenia, pero que no tenga plaquetas por debajo de 100.000, que el paciente no tenga transaminitis, porque tener las transaminasas altas como el tocilizumab es hepatotóxico, eventualmente puede ser un punto que de pronto nos obliga a no utilizarlo, valorar si el paciente tiene algún dato clínico de sobreinfección bacteriana y se evalúa también la procalcitonina. Entonces, con todos esos elementos se toma la decisión. Usualmente usamos el tocilizumab en pacientes en donde por clínica o por procalcitonina no tengamos datos de sobreinfección bacteriana, donde no tenemos datos de falla hepática, y pacientes que tienen marcadores muy altos y que han iniciado, o sea, están en el momento de inicio del deterioro de los índices de oxigenación. Lo que hemos observado es que cuando el paciente ya tiene la oxigenación muy caída y nos toca ventilarlo, ya el tocilizumab, o sea, la enfermedad ha avanzado demasiado, el tocilizumab no tiene gran utilidad. Pero cuando cogemos al paciente, cuando el paciente viene y está empezando la tormenta de citoquinas como tal, a esos pacientes nos ha ido bien y muchos están en su casa, sin requerimientos de oxígeno suplementarios, sin ninguna disfuncionalidad, les ha ido bien. Ok. Otra pregunta dice, ¿se han documentado o escuchado de casos de pacientes con ACV hemorrágico estando ya ingresados en UCI? No, han debutado con ese base isquémico, se les ha trombolizado y una de los pacientes hizo transformación hemorrágica por el uso de eh, del medicamento, la actilicia, el trombolítico. Es una de las situaciones que puede pasar en presencia o no de COVID. Claramente el neurología evalúa la posibilidad de que el paciente haga una transformación hemorrágica, se mide el aspect en la imagen tomográfica, se mide la edad, se mira si el paciente está usando ASA, en fin. Pero asumiendo ese riesgo se han hecho las trombolisis que les he comentado, pero como que debute con ese hemorrágico no. Otra pregunta dice, ¿con qué fin y cómo son las técnicas de pronación en el manejo del paciente con COVID? Bueno, ¿a quién le hacemos pronación? Al paciente que tiene una hipoxemia refractaria a pesar de la ventilación mecánica, a pesar de que el paciente ya tiene PIP altas,
A ver, lo que pasa es que nosotros no podemos someter a ventilación a un paciente y ponerle fiodos altas o que el paciente tenga presiones altas en la vía aérea, porque eso implicaría que el paciente tenga volutrauma, tenga neumotórax o que tenga también lesión, injuria pulmonar aguda por los radicales libres y todo lo demás, inducidos por el aporte de oxígeno a fiodos muy altas. Entonces, cuando el paciente ya tú lo has ofrecido buena sedación, buena relajación, o sea que el paciente está acoplado a la ventilación mecánica. Le has ofrecido una PIB considerable mayor de 10, entre 10 y 14. Le has ofrecido una FIO2 80, entre 50 y 80 y el paciente sigue hipoxémico. Lo que hacemos es que con el equipo de enfermería y de fisioterapia nos distribuimos en la habitación. Fisioterapia controla el tubo orotraqueal que no se desconecte. Enfermería me ayuda a controlar que la línea arterial no se salga, que el catéter no se salga, que la sonda vesical y nasogástrica no se salga. Y realizamos la pronación. Los pacientes pues en pronación usualmente los colocamos no un día, 16 horas de pronación, 8 de descanso, 72 horas hasta 5 días o incluso una semana, según como el paciente vaya, según como el paciente vaya manejando la distensibilidad, las presiones pico en la vía aérea, la presión plató. Esos parámetros los evaluamos en la dinámica ventilatoria que hacemos cada 6 horas o cada 8 horas y pronamos al paciente con estos periodos de tiempo que ocurren. Si nosotros vamos a la fisiología y nos acordamos de las zonas de West, sabemos que las bases están más perfundidas, menos oxigenadas y que los ápices pulmonares están más oxigenados y menos perfundidos. A nosotros pronar al paciente, estamos reclutando las unidades alveolares que por esta distribución fisiológica de pronto no tienen una oxigenación, sí, una oxigenación completa, porque el alveolo está por la posición del paciente boca arriba, está un poco más constreñido y también la misma presión sobre el capilar pulmonar se libera de manera tal de que tenemos mayores áreas o mayor reclutamiento a las unidades alveolares, las ponemos a trabajar al 100%. El cambio es inmediato. O sea, apenas tú tienes un paciente con hipoxemia, si el paciente está empezando el distrés y si el paciente tiene un pulmón noble, por decirlo de alguna manera, el paciente comienza a oxigenar muchísimo mejor y eso nos ayuda a evitar la progresión del deterioro del paciente, que el paciente no vaya a progresar a disfunción múltiple de órganos y claramente mejora el pronóstico. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son los tiempos requeridos de los paraclínicos en estos pacientes y cada cuánto se toman la gasometría y las imágenes? Bueno, como les digo, las imágenes no me están ponderando mucho en la severidad del paciente. Las imágenes me hablan más de complicaciones asociadas. Los marcadores inflamatorios los estamos haciendo cada 48 horas. Eh, la gasometría arterial es básicamente según el estado del paciente. Si el paciente está con mucho distrés, tomamos hasta sets de 3 gases arteriales y vamos acomodando el ventilador en la mañana, en la tarde, en la noche, madrugada. Es un trabajo continuo, hay que ser muy incisivos. El resto de situaciones que son función renal, electrolitos en el paciente crítico se toman diario, al igual que el hemograma. Los pacientes de dosis intermedia a veces les espaciamos, como están en una situación clínica que así lo permite, les tomamos para clínicos cada 48 horas también. Los pacientes de hospitalización cada 48 horas si los marcadores están muy altos o inmediatamente se ocurre un deterioro en la clínica del paciente. Listo, la siguiente pregunta dice, a grandes rasgos, ¿cuál es el manejo en pacientes COVID positivo que se sobreinfectan con una neumonía bacteriana? Bueno, nosotros de entrada, como les digo, la definición de la neumonía por COVID es una neumonía típica. O sea, desde el punto de vista clínico, esa es la primera definición que tiene. Entonces, en ese orden de ideas, de entrada les hacemos cobertura con macrólidos, con betalactámicos y le tomamos claramente, tomamos hemocultivos, el paciente lo ventilamos en el primer momento que lo ventilamos, le tomamos cultivo de secreción bronquial, tomamos urocultivos, tomamos procalcitonina. Entonces ya el paciente ingresa con una carga antibiótica que viene de la urgencia, que en el devenir de la evolución podemos cambiar empíricamente o con base a cultivos. Porque como les digo, como vamos a colocar carga antibiótica desde el principio, siempre hay un set de pancultivos que preceden esa colocación de carga antibiótica. Listo. Una última pregunta que estoy leyendo por aquí dice,
¿La heparina de bajo peso molecular se está utilizando como profilaxis extendida o como tal dosis de anticoagulación? ¿Una No, anticoagulación directa por cuánto tiempo? o sea, ok, lo que nosotros hacemos es que mientras que el paciente esté en estancia hospitalaria, los intentos en otras latitudes de mantener antiagregación, de mantener tromboprofilaxis y mantener anticoagulación han traído más problemas que beneficios. Y problemas desde el punto de vista de sangrado digestivo y una serie de situaciones que hematurias y demás que hacen que el paciente reingrese y esa no es la idea. Entonces, si el paciente tiene dímero D negativo y le ponemos tromboprofilaxis es durante la estancia. Si el paciente tiene dímero D positivo y sale alto, lo anticoagulamos durante la estancia. Ya a partir del egreso no se le indica ninguno de esos medicamentos. Listo. Y la última pregunta que nos hicieron, ¿utilizan alguna escala al ingreso del paciente con sospecha de infección por COVID para definir si es caso de complicación grave? ¿Pasaría una unidad cerrada? Bueno, lo que nosotros hacemos, aparte pues, del news, es valorar el SOFA del paciente. Lo que ocurre es que para tú ponderar el SOFA del paciente, pues necesitas tener los gases arteriales, tener eh, función renal, tener todos los paraclínicos completos. Pero sí, a estos pacientes se les saca el SOFA y el paciente críticamente enfermo se le saca la PACHE también, que son los scores de mortalidad en pacientes, sobre todo o sea, los que llegan con deterioro. Ya los que van para UCI intermedio, los que van para UCI plena, tienen esos dos scores en las primeras 24 horas. Lo otro que hacemos es el COVID-GRAM. ¿El COVID-GRAM qué es? Es un score que pondera la edad, las bilirrubinas, el valor del LDH en el paciente con sospecha con COVID confirmado para nosotros poder pronosticar o intentar pronosticar qué paciente tiene riesgo de complicaciones y la mortalidad. Esas son como las 3, 4 escalas que utilizamos. El COVID-GRAM aplica para todos, para los de piso, para los de intermedio, para los de pleno. Bueno, esa fue nuestra última pregunta, ya estamos cortos de tiempo, pero gracias a todos por asistir y gracias a usted, doctora, por prestarnos su tiempo y su conocimiento para hacernos un poco más, menos ignorantes en este ámbito del COVID. Y pues eso sería todo. Les recuerdo a los presentes que vamos a seguir teniendo unas charlas. Esta semana hay otra con el doctor José Atilio, si no estoy mal. Entonces estén pendientes de las redes y ahí estaremos anunciando cuándo será la próxima charla. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes y muchas felicitaciones. Gracias, doctora. Que estén bien, buenas noches.